Bienvenidos hermanos una vez más a su estudio bíblico Palabra de Vida Eterna, libro número 2. En su primer bloque, ¿quién es Jesús para mí? El día de hoy vamos a meditar en el tema ¿quién es Jesús para mí? Parte número 11. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos pues meditando, hermanos, en esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Por eso, nosotros no solamente podemos meditar en la vida, en la misión de nuestro Señor Jesucristo, sino también que vamos a meditar en el significado de su muerte para nosotros como cristianos. Hoy vamos a meditar en todos esos detalles del Evangelio de San Juan sobre la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tienen un verdadero significado de salvación para cada uno de nosotros. Lo primero, la inscripción en la cruz. Pilato ordenó un letrero en 3 idiomas, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo del 19 al 20. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Palabra de Dios. ¿Qué significa este letrero? Y en 3 idiomas. Significa que Jesús no moría solo como rey de los judíos, sino como rey de todo el mundo. Porque el letrero estaba escrito en los 3 idiomas más importantes de su tiempo. En griego, que era el idioma de la cultura; en hebreo, que era la lengua del pueblo de Dios; y en latín, que era el lenguaje político, o sea, la lengua del pueblo. Por lo tanto, Pilato, sin querer, por designio del Señor, pone de manifiesto que la muerte de Jesús era una muerte para todos, para beneficio de todo el mundo. Segundo símbolo que encontramos, segundo significado, la túnica. Se nos habla de que la túnica era de una sola pieza bordada por María. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y lo dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Palabra de Dios. ¿Qué significado tiene esa túnica? Esta túnica era de una sola pieza, como la que utilizaban los sacerdotes que ofrecían el sacrificio por el pueblo. Y es que María la había bordado así, de una sola pieza, porque también Jesús pasa a ser el eterno sacerdote que ofreció el único sacrificio para el perdón de nuestros pecados, como nos dice Hebreos 7 del 23 al 27. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificio, primero por sus pecados y luego por los de su pueblo. Y para el pueblo no lo hizo
sino una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Palabra de Dios. Por lo tanto, la Iglesia manifiesta que el sacrificio de Jesús es único. El sacrificio de Cristo es único y a la vez es eterno. Y es nuestro sumo y eterno sacerdote. Otra de las enseñanzas, otro de estos misterios, otro de estos significados que tiene la muerte de Cristo es: no le quebraron las piernas. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 33. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, hermano, que no como a los demás le hicieron a Jesús. A los demás, para que pudieran morir más rápidos y asfixiados, les quebraran las piernas. Mientras que a Jesús no le quiebran las piernas, porque era el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, a quien Dios mismo prohibió quebrar un solo hueso, como nos dice Números 9 del 11 al 12. La celebrará el día 14 del segundo mes al atardecer. Comerán el cordero con panes ácimos y hierbas amargas, y no dejarán nada de él para otro día, ni le quebrarán un solo hueso. Observarán toda la ceremonia de la Pascua. Y Jesús, siendo el Cordero Pascual, no le fue quebrado ni un solo hueso. También se cumple de esta manera la profecía del salmista en el Salmo 34, versículo 20-21. Aunque el justo padezca muchos males, de todo lo librará el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno solo de ellos. Palabra de Dios. Y así se cumplen todas estas profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre y agua de la cual nos habla el versículo 34 del capítulo 19 de Juan, ¿qué significa? Del costado abierto de Jesús nace la iglesia, porque el agua simboliza el agua de nuestro bautismo y la sangre significa el sacramento de la Eucaristía, sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre. También podemos mencionar la frase de Jesús: todo está consumado. Los otros tres evangelistas dicen que Jesús dio un grito fuerte y murió. Pero Juan estaba allí y pudo escuchar sus últimas palabras: todo está consumado, asegurando de esta manera que Jesús había cumplido la misión encomendada por el Padre. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros pudiéramos decir estas mismas palabras al final de nuestra vida: todo está consumado, Padre, te hemos cumplido. Ante la cruz de Cristo podemos aceptar su sangre para salvación o podemos rechazarla para nuestra condenación. Judas, que estuvo cerca de Jesús en vida, no murió envuelto en la sangre de Cristo. Por el contrario, murió envuelto en su propia sangre, en la sangre de la ambición. Hechos capítulo 1, versículo 16 al 18. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su pecado se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Palabra de Dios. Lucas 23:39.
Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Palabra de Dios. Vemos pues cómo este ladrón, salpicado por la sangre de Cristo, murió blasfemando. Incluso los dirigentes religiosos pidieron que cayera su sangre sobre ellos, pero para su condenación y no para su salvación. Mateo 27, 25, donde la palabra de Dios nos dice: y todo el pueblo de Dios contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Palabra de Dios. Qué triste es ver, hermano, que en cambio los que tuvieron la oportunidad de poder estar ahí con el Señor y defenderle de alguna manera, lo acusaban. Y nosotros quizás hubiésemos sido peores, pero lo importante es darnos cuenta que la misericordia de Dios siempre está ahí, porque el buen ladrón, Nicodemo, José de Arimatea y hasta el centurión terminaron proclamando a Jesús como Hijo de Dios, aceptando su sangre para su salvación. En nuestras manos está el aceptar la sangre de Cristo, o para nuestra salvación o para nuestra condenación. Tomemos la decisión de aceptarlo como Salvador. Terminamos nuestra reflexión con la parábola del día, que lleva por título Andar primero con el corazón. Un anciano peregrino recorría su camino hasta las montañas del Himalaya en lo más crudo del invierno. De pronto se puso a llover. Un posadero le preguntó: ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí con ese tiempo de perro, buen hombre? Y el anciano respondió alegremente: mi corazón llegó primero y el resto de mí le ha sido fácil seguirle. Qué importante es poner el corazón en las manos del Señor, porque como dice la palabra, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y donde esté nuestro corazón, allí vamos a ser capaces de llegar y alcanzar las promesas del Señor. Oremos. Padre Santo, nos ponemos en tu divina presencia una vez más para pedirte que la muerte redentora de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos propicie el perdón de todos nuestros pecados. Que la sangre derramada sea para nuestra salvación, que podamos ver en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el amor manifestado por ti. Que podamos, Señor, luchar día a día en medio de este mundo contra todas las adversidades, contra todos los pecados que nos puedan alejar de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a seguirte y a serte fiel día a día. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermano.